Sueño que se transforma en una verdadera pesadilla de estos cientos de conscriptos, que es muy distinto. Mira, aquí yo quiero dividirlo en varias partes. Primero quiero pasar a la parte de las mamás y, por supuesto, a la familia de Franco, mandarle todas nuestras condolencias. Algo que no puede suceder en nuestro país es lo que a ella le sucedió. Como decía, las mamás de estos conscriptos y tanto los de Antuco, entrego a mi hijo sano y me lo devuelven en un féretro. No puede ser, porque aquí además no estamos hablando de un caso aislado del de Franco, sino que muchos de ellos quedaron con problemas, otros hasta con necrosis, que pueden perder una pierna. O sea, aquí la situación se tiene que investigar y el mismo subsecretario apunta a irregularidades. Pero yo quiero aprovechar que tenemos a la doctora Carolina Herrera, que le pedimos que volviera, porque me parece que es súper importante lo que ella tiene que decir, doctora, porque dicen influencia y una bacteria entregan nueva actualización de los soldados conscriptos hospitalizados. O sea, ellos habrían hecho esta caminata con influenza. Y ahí yo le quiero preguntar, doctora, ¿cuál es el peligro de llevarlos y exponerlos a una situación como esa? Aquí es súper importante entender la fisiopatología de la enfermedad respiratoria. La influenza es una enfermedad viral que afecta al pulmón mismo. Y cuando tú entiendes que, y voy a ocupar solo una vez esta palabra rara, la ecuación de los gases alveolares, que significa cómo entra el oxígeno a tu pulmón, te das cuenta que Putre está a 3.300 metros de altura y que en esa ecuación importa la presión barométrica, la presión de vapor de agua, la altura a la que estás, la fracción inspirada de oxígeno, o sea, una serie de parámetros en las que si tú tienes agregado un virus que se llama influenza, es exactamente igual si sacas a correr a esos conscriptos que si tú sacaras a un paciente que está grave en la UCI y lo mandaras a trotar. Por lo tanto, cuando tú tienes una persona con influenza, que es un diagnóstico clínico, no necesariamente es un diagnóstico en que tú tengas que tener el panel viral que te diga que es influenza. Si tú tienes a un paciente con síntomas de influenza, cefalea, fiebre, dolores musculares, decaimiento, síncope, porque el paciente, desgraciadamente, y le mando un gran cariño a su madre, el conscripto que falleció, le mando mis condolencias, entiendo que se desvaneció 3 veces y eso es una manifestación de hipoxemia, de falta de oxigenación, y eso se llama shock y termina en la muerte. Si hay además agregado una infección bacteriana por una Escherichia coli, que ve tú a saber de qué tipo de carne comieron o de qué tipo de alimento, en qué condiciones fue preparado, esa Escherichia coli llegó, probablemente es enterohemorrágica, llegó a su intestino y complicó toda esta situación. Por lo tanto, si tú mandas a un enfermo a hacer ejercicio, vas a tener un resultado peor que si mandas a una persona sana a hacer ese mismo entrenamiento. O sea, pero qué grave lo que usted está diciendo, doctora. Y clarísimo como lo relató. No, pero es que clarísimo. O sea, si esto es así, Kevin, me gustaría que nos contaras los antecedentes para ir complementando con la doctora y con nuestro panel. Porque, bueno, aquí tiene que haber una investigación, pero a todas luces lo que está diciendo la doctora es que una irregularidad fatal. Mira, con respecto a esto que usted dice, doctora, estaba buscando las declaraciones de Francisco Silva, que es del Hospital Militar, y él plantea, él plantea que el germen que nos estaba atacando fuertemente era el virus influenza AH3. En el caso, porque el nombre es completo. H-hemaglutinina, N-neuraminidasa, influenza A, H3N2 es lo que está circulando en este momento, es lo que trae la vacuna. Perdón, en estos entrenamientos no hay un doctor. No hay un doctor militar. Bueno, ellos hablan dentro de la caminata, lo que se hace, porque lo que ¿Cómo? ¿Dónde estaba? Bueno, ahí va a tener que tener la investigación y ver las irregularidades que la persona que va a cargo, porque acá hay una persona que está a cargo y esa es la que va a tener que dar cuenta. Sí. Pero el brote, esto es importante. El concepto aquí es que la influenza fue un brote de influenza que en 250 conscriptos afectó a 50. Sí. Y por lo tanto yo quisiera y exigiría ver cuáles son los protocolos de aislamiento bacteriano, de gotitas y de aislamiento respiratorio, lavado de manos, distancia física, sacar y aislar a las personas sintomáticas del resto de los le quería preguntar, porque
hablamos de un regimiento, un batallón donde hay 254 o había 254 conscriptos, 50 de ellos eran sintomáticos. ¿La influenza puede ser asintomática también? O sea, ¿pudieron haber estado más contagiados? Absolutamente, porque en los días de incubación de la influenza, tú incluso puedes ser contagiante desde antes de que tengas la fiebre o que tengas los síntomas. Por lo tanto, de todas estas personas, ya puede haber habido más de estas 50 almas que están con infección respiratoria. Pero esto es un brote clarísimo. Está descrito en los regimientos cuando hay adenovirus, cuando hay influenza, cuando hay algunas otras infecciones respiratorias, como el COVID, por ejemplo, también, que se transmiten porque están en contacto directo y están obligados a hacer protocolos de entrenamiento que implican hiperventilación. Voy a ser muy sintética en esto. Si tú respiras a una frecuencia respiratoria y movilizas una cierta cantidad de aire. Cuando tú haces ejercicio, tú tienes que ventilar mucho más fuerte. Respiras más profundo, más rápido y por lo tanto tienes muchas más oportunidades y opciones de diseminar tus gérmenes al medio. Ahora, con respecto a la pregunta que usted hacía, si es que había o no, doctores, Marisa, entendiendo lo que dice la doctora, que ante una evidencia de los síntomas, no era que tuviesen que tener un papel que dijera tiene influenza, no, los síntomas es clínico. Es clínico. El punto, y que te quiero dejar planteada la pregunta antes de hacer una pausa, es, ¿aquí podría haber dolo, por ejemplo? ¿Podría incurrirse en una falta o un delito mayor si es que, en este caso, los que mandataron esta marcha supieran de Y esto? antes que conteste, más que dolo, aquí podríamos estar hablando de que las personas van a ser procesadas o podrían llegar a hacerlo por un crimen. Lo responde a la vuelta de la pausa. Espérenos. Y aquí vamos escuchando más información y a la doctora Carolina Herrera provoca más indignación. Es terrible. A ver, para decir lo último, digamos, es que el subsecretario para las Fuerzas Armadas dijo que esta mañana en una entrevista en Radio Cooperativa que van a ser 114 los conscriptos que van a ser dados de baja. Esa es la figura, digamos, luego de esta fatal marcha que termina con un joven fallecido y con otros tantos denunciando una serie de irregularidades. Y lo que estábamos hablando con usted, doctora Carolina Herrera, es que estos jóvenes, o al menos 50 de estos jóvenes, presentaban síntomas de influenza. Y que eso habría sido una causal importantísima al momento de no tener que llevarlos a marchar. Desde luego. Y aquí tengo una pregunta adicional. Influenza es una enfermedad viral que tiene tratamiento antiviral específico. Yo quisiera saber si ellos recibieron, primero que nada, el diagnóstico oportuno y segundo, si recibieron el tratamiento para la influenza. En este contexto, las condiciones físicas, climáticas de Putre, a 3.300 metros de altura, con una determinada temperatura muy baja, con un cuadro cierto infeccioso respiratorio de las personas, es realmente inhabilitante para que puedan hacer usted dio un ejemplo eso. muy bueno, doctora. Dijo esto como si hubiese estado en la UCI y lo sacan a trotar. Claro. Yo creo que eso es elocuente, ¿no? Claro, es absolutamente. Tú no puedes hacer ejercicio a alguien que tiene en desmedro su sistema respiratorio infectado por un cuadro infeccioso respiratorio que además produce inflamación de otros órganos, entre ellos el corazón, el pericardio, la tráquea, los músculos. Voy a poner una frase que no me pertenece a mí en mi autoría, ni tampoco pienso como la persona que lo esgrimió, pero sí se ha escuchado mucho. Que dice, bueno, pues si estos están preparándose para la guerra. Casi como si fuese un argumento que validara cualquier tipo de aberración, violación a los o derechos atrocidad humanos, o violación a los derechos humanos directamente. ¿Por qué está ese pensamiento tan enquistado en la lógica militar y por qué se utiliza ese argumento para cometer tonteras, digamos las cosas como son, brutalidades, que termina finalmente terminándole con la vida de una persona? A un niño, insisto, de 18 años que voluntariamente, como sea que va a hacer el servicio militar, pero no se está preparando para hacer un boina negra en un supermarino. No, por supuesto, un comando. Yo, Un comando. de hecho, quisiera un poco profundizar en lo que porque me parece fundamental lo que ha dicho la doctora. Desde el punto de vista investigativo es crucial determinar cuál es la relación de la causa de muerte, que ya sabemos que sería algo cardíaco, ¿cierto? Con la influenza. Entonces, ¿qué relación tiene la causa de muerte con haber padecido
influenza en las condiciones en que fue sometido este chico. Estimada Marisa, la influenza es una inflamación generalizada de los órganos y tan sencilla y tan directa la causa que la influenza, cuando tú te das cuenta que una persona está febril, también puede ser afectada la tráquea, los músculos, produce miositis, produce una inflamación muscular, produce una inflamación del pericardio, del corazón, una miocarditis. Por lo tanto, todas aquellas manifestaciones de enfermedad inflamatoria que desgraciadamente se puedan encontrar en la necropsia del paciente pueden tener que ver con la influenza. Así es que yo quisiera ver esa autopsia. Eso es Con súper eso- importante. Sí, súper importante, y por eso quiero ir contigo, Marisa, con ese cuadro que nos dice la doctora Carolina Herrera, que hace mucho más grave todo el relato que estamos escuchando. ¿Cuál es el cuadro judicial, Marisa? ¿Qué debiera pedir la Fiscalía? ¿Quiénes son los responsables y de qué se les acusaría? Sí, claro. Yo le pregunto esto porque, como digo, es la parte fundamental de esto, porque, bueno, vimos las noticias donde el informe de autopsia dice, digamos, rechaza o descarta intervención de terceros, porque es como lo que normalmente hace el servicio médico legal, obviamente cuando no hay una intervención directa de un tercero. Pero aquí, ¿qué es lo que va a investigar la Fiscalía? En definitiva, aquí es la responsabilidad que tienen aquellos que dieron la orden primero y de los que ejecutaron la orden de llevar a personas que se encontraban enfermas en estas condiciones. Y eso es fundamental saber. Me imagino que no puede menos que saber que tenían todas estas personas influenza antes de llevarlo y someterlo a estos ejercicios tan intensos. Porque si esto es así, si ellos sabían que tenían esta influenza y realmente igualmente lo llevaron, o sea, les dio Hay lo un mismo, agravante, les dio y lo más mismo, encima, no más Franco agravante. se desmayó 3 veces. Más encima y se desmayó, continúa. o sea, dio señales de que le estaba pasando algo y aún así le exigió. Eso, a mi parecer, es lo que denominamos dolo eventual. Es decir, yo no tengo la intención directa de darle muerte a una persona, pero me represento que con mi actuación esa persona se puede morir. ¿Y qué es lo que hago? Y en un Me da lo contexto mismo. particular, en Me da lo donde- mismo. Y donde había la instrucción no se diagnóstico. puede rechazar. En el fondo, el último responsable es aquella persona que toma conocimiento de los síntomas de una persona y autoriza su ejecución del plan de trabajo. Claro. Nadie pensaría en un enfermo con COVID que estuviera en prono sacarlo a trotar. Nadie pensaría en una persona con influenza, con insuficiencia respiratoria, cuyas manifestaciones son básicamente esta dificultad para respirar, esta dificultad para mantener el ejercicio, estos presíncopes o síncopes que tuvo, ¿cierto? Estos desmayos, estos desvanecimientos, y todo eso constituye síntomas de gravedad en influenza. Tengo una Yo- duda yo- sobre, mira, sobre mira, quién sí, que- recae, claro, Marisa, eso sobre quería quién decirlo yo. Recae sobre quién finalmente, recae sí. Eso- la responsabilidad, porque Yo lo tengo. ¿sí? ¿Sobre quién, Eduardo? El más antiguo. Si hacemos la comparación con Antuco, en Antuco 5 años y un día le tiraron al mayor Cerecea. me acuerdo. Cerecea, sí. 5 años y un día. Hubieron errores para abajo, pero aquí hay una responsabilidad del mando y tenemos que entender cómo es el pensamiento del ejército, de todo lo que tiene que ser las instituciones armadas. Aquí hay un más antiguo que es el responsable total. Entonces, lo que haya pasado abajo, siempre la responsabilidad del mando. No sé si han escuchado esa palabra. Sí, la responsabilidad del claro. mando. salía al Entonces, mando. Acá, Que dio la en orden. Antuco, ¿cierto? 25 personas, 25 niños murieron. Aunque haya sido uno aquí el responsable al final va a ser el más antiguo. Ahora, y hay enfermos sí, que yo quisiera- sí. están hospitalizados en Oye, este momento. pero están hospitalizados con necrosis, arriesgan incluso uno de perder una pierna. Imagínate para la mamá de Franco, para Romina, si es que lo que dicen, tú Sí. entregas a tu hijo sano, con la ilusión. Iban puros cabros ilusionados con hacer su servicio militar voluntario. Y te lo entregan muerto. No, Si es que es No. horroroso, Eso, es como no, para no creerlo.